Ok. Recording in progress. Bueno, buenos días otra vez. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que con esta clase terminaríamos el primer tema, la primera unidad de estática. Entonces, vamos a comenzar. Lucrecia, ¿me podés aceptar para ser coanfitrión? Si no, no puedo compartir la pantalla. Ahí debería poder. Ahí está, sí. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones del equilibrio de un cuerpo rígido, es decir, cuáles van a ser las condiciones del equilibrio de un cuerpo rígido y cuáles son, cómo tenemos que hacer ese análisis para poder lograr esto. Entonces, lo primero que vamos a conocer es cómo nosotros, si tenemos una fuerza y la queremos trasladar a otro punto, nosotros sabemos que nos podemos tranquilamente trasladar una fuerza a lo largo de su recta de acción. Pero no sabemos si la podemos desplazar una distancia fuera de su recta de acción. Y lo podemos hacer, pero va a generar otro efecto también en el cuerpo rígido. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros tenemos, fíjense, tenemos una fuerza que se encuentra aplicada en el punto O del cuerpo rígido y que está definida por un vector posición R, y yo quiero esta fuerza trasladarla a este vector posición, a este punto O. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto vamos a trasladar esta fuerza de forma paralela a la primera posición, al punto que yo deseo conocer, deseo trasladar. ¿Pero qué voy a trasladar? Voy a trasladar la fuerza con su magnitud, su sentido, pero en forma paralela, hasta el punto que yo quiero moverla. Ahí voy a poner una fuerza que va a tener el mismo sentido, y para que no cambie el efecto que produce en el cuerpo, voy a colocar una fuerza que tenga distinto sentido. Es decir, voy a colocar un par en el punto a quien yo quiero trasladar esa fuerza. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo la fuerza en una primera posición, yo la quiero trasladar fuera de su recta de acción y lo hago colocando una fuerza con el mismo sentido que F y otra fuerza con sentido contrario a la original. Entonces, ¿qué se va a formar acá? Acá se va a formar, va a originar otro efecto en el cuerpo. Ese efecto, al trasladarla en forma paralela a otro punto, me va a generar un momento. Entonces,
¿qué es lo que va a estar actuando? La fuerza, y esta fuerza con la otra componente que yo tracé me van a generar un momento. ¿Cómo va a ser la dirección de ese momento? Va a ser perpendicular a la dirección de la fuerza. ¿Está entendido el concepto cómo traslado una fuerza fuera de su recta de acción? El efecto de la fuerza de una fuerza siempre es el mismo a lo largo de toda su recta de acción. ¿Y eso a qué se debe? Al principio de transmisibilidad, es decir, que el efecto de la fuerza es a lo largo de toda su recta de acción. ¿Por qué? Porque es un vector deslizante. Pero vuelvo a insistir, si ustedes quieren trasladar esta fuerza fuera de su recta de acción, hacemos esta metodología. La trasladamos paralela a la posición que tiene y marcamos una fuerza con igual sentido, distinto sentido, que genera un momento. Ese momento, ¿cómo es? Perpendicular a la dirección de la fuerza original. ¿Está entendido este método? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Pero, ¿qué pasa si yo ahora, en vez de tener una fuerza, tengo un sistema de fuerzas? ¿Cómo yo realizaría esa traslación? Ahora vamos a ver si nos deja ver el video cómo yo haría ese traslado de las distintas componentes de un sistema a un punto determinado. A ver si podemos verlo. Bueno, en muchas ocasiones me conviene hacer esto. Fíjese que yo tengo ahí sobre este elemento 3 fuerzas, ¿cierto? La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, pero aplicadas en el punto A1, A2, A3, que son puntos diferentes. Resulta que en muchas ocasiones necesito volver este sistema más sencillo. Y es coger estas 3 fuerzas, dejar una sola y no aplicadas en ninguno de los puntos A1, A2, A3, sino en un punto como el punto O. Entonces la situación es, coja todo ese sistema de 3 fuerzas y llévelo a una sola fuerza que se llama la fuerza resultante, pero ya sabemos que el hecho de trasladar vectores no sobre la línea de acción, sino a otro punto sobre la línea de acción, me genera un par. Y entonces convierta todo ese sistema de 3 fuerzas a una única fuerza y una única rotación. ¿Cómo es el proceso? Pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Yo puedo trasladar una fuerza, por ejemplo, la fuerza 1 al punto O. Pero entonces, ¿cómo es la traslación? Entonces, recuerde que lo que se hace es copiar la fuerza F1 al punto donde la quiero trasladar. Exactamente igual. Bueno, coloquémosla en rojo. Ahí está. La trasladé a O, ¿cierto? La trasladé desde el punto A1 hasta el punto O. Pero recuerde que yo la puedo mover como quiera sobre su línea de acción. Pero como no la estoy moviendo, fíjense en la línea de acción, no la estoy moviendo sobre su línea de acción, sino la estoy moviendo a un punto fuera de la línea de acción. Mire que ese punto está por fuera de la línea de acción. Entonces recuerde que lo que debo hacer es una suma y resta, ¿no? O sea, debo adicionar F1, pero debo restar F1. O sea, debo colocar también menos F1. Quiere decir que he adicionado 0 sobre el punto O. Pero recuerde que entre F1, esta que estoy aquí marcando en negro, y esta menos F1 que estoy marcando en negro, son 2 fuerzas de igual magnitud, igual dirección, pero sentidos opuestos. ¿Qué generan ellas dos? Un par, una rotación que yo la llamo un momento par. ¿Listo? ¿Cómo sería ese momento par?
Recuerden que es un vector que en este caso iría así, ¿cierto? Un momento par. El momento que me genera la fuerza F1, ¿cierto? Que lo registro acá, miren. Aquí está F1, fíjense, que el hecho de trasladarlas me sigue quedando F1, miren. Esta F1 tal como está puesta aquí, miren. F1 es esta. ¿Más quién? Más el momento par que me genera F1. ¿Qué será el momento 1? Porque si estamos hablando de F1, entonces F1 genera un momento par que es el momento M1 y que es este. Entonces, el hecho de haber trasladado esta fuerza F1 aplicada en A1 al punto O, entonces me genera que tenga la fuerza donde quería más el momento par de la traslación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con F2? Exactamente va a pasar lo mismo, ¿cierto? Que yo voy a poder trasladar F2 y entonces la traslado hasta acá, tal cual como está F2. Entonces, F2 traslada acá. Pero recuerde que hacemos una suma y resta, ¿no? Suma y resta. Entonces, que esta va a ser F2, pero que esta va a ser menos F2. Y que entre esta F2 y esta menos F2 me generan una rotación de esta manera, ¿no? En ese sentido, que será un momento 2. El hecho de trasladar F2 aplicada aquí en A2 a un sitio diferente sobre su línea de acción, ¿no? Porque recuerden que esta es la línea de acción de F2, mire. Pero como yo la quiero llevar aquí a O, y O está fuera de la línea de acción, miren. Entonces me genera mi fuerza F2 más este momento M2, que aquí en la gráfica corresponde a esto, miren. Aquí está, miren, la fuerza F2, ahí está, la fuerza F2 más el momento M2, que es este. Ahí está, más el momento M2. El hecho de haber trasladado F2 de A2 a O me generó este sistema equivalente. Lo mismo pasa con F3, ¿cierto? Ahí está el hecho de haber trasladado F3 no a un punto sobre la línea de acción, sino a un punto diferente sobre la línea de acciones. Entonces, el punto O está fuera de la línea de acción de F3 y yo trasladé a F3 acá. Entonces me va a resultar F3 más el par, ¿no? Que aquí están dibujados, F3 más el par M3. Listo. Y ahora, como ya todo está en el punto O y estos son vectores, entonces lo que hago es sumar F1 más F2 más F3. ¿Y qué me da F1 más F2 más F3? El vector R. Un vector, el vector resultante. Entonces, R es el vector resultante de sumar las fuerzas 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Obviamente, mire, suma vectorial, ¿no? Suma de vectores. Entonces, componentes IJK, CNSA. ¿Listo? Y este momento, respecto a O resultante, ¿de dónde saldrá? Entonces, aquí tengo tres momentos, ¿sí o no? Momento 1, momento 2 y momento 3, que son ¿qué? Vectores también. Y entonces este momento es un vector. ¿De dónde lo saqué? Pues del momento 1 como vector más el vector momento 2 más el vector momento 3. Y listo. Entonces fíjense cómo trasladé un sistema de tres fuerzas puestas en diferentes sitios a un sistema de una única fuerza, que es la fuerza resultante, y un único momento, que es el momento resultante, en un punto diferente, que es el punto O. Ese es el procedimiento. Bueno. ¿Entendieron cómo es esto? De todos modos, ahora lo vamos a volver a repetir. ¿Algún inconveniente con el método? Es decir, que si yo tengo, como teníamos en el video,
tres fuerzas y yo las quiero mover, las quiero llevar a otro punto, fuera del lugar donde están, es decir, que en nuestro caso tenemos tres fuerzas. Tenemos una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3 aplicada en un punto A1, en un punto A2 y en un punto A3. Definidos por sus correspondientes vector posición R1, R2 y R3. Trasladamos paralelamente cada fuerza, al punto O, con una fuerza que tenga el mismo sentido que la fuerza original y otra que tenga sentido contrario. Con eso sumamos y restamos la misma fuerza, es decir, que queda como está el efecto que produce. Pero al trasladarla a una distancia, ¿qué me va a generar? Me va a generar un par, me va a generar un momento. El mismo método hago con F2, traslado al punto O con una fuerza que tenga la misma dirección, que tenga la dirección paralela, que tenga el mismo sentido y otra distinto sentido. Lo mismo hago con F3. Entonces, ¿qué se han generado? Se han generado tres momentos, porque he trasladado cada una de las fuerzas una distancia al punto O. Entonces voy a tener un sistema de momentos y un sistema de fuerza. Ese sistema yo lo puedo reducir como buscando la resultante de ese sistema de fuerzas. Es decir, sumando vectorialmente las tres fuerzas, F1, F2 y F3, y sumando vectorialmente, y entonces voy a obtener, ¿qué cosa? La resultante de toda esa fuerza, que es esta fuerza. Y voy a obtener una resultante de momentos, es decir, voy a tener el momento resultante de ese sistema de fuerzas, que va a ser este. Lo sumo, y como son vectores los momentos, voy a tener, es decir, que se ha generado de todo este sistema de fuerzas, yo he llegado a tener un sistema más pequeño, que es la resultante y el momento resultante. ¿Está entendido cómo yo puedo reducir un sistema de fuerzas a una sola fuerza y a un par? Sí, profe. ¿Ni un inconveniente allí? Profesora, ¿Sí? ¿puede volver a repetir cómo ubicamos los momentos? Y los momentos siempre van a ser perpendicular a la fuerza original. La dirección va a ser perpendicular a la fuerza original. Es decir, que fíjate, acá esta es mi fuerza original, el momento M1, fíjate cómo es. Acá, ¿lo ven? Es perpendicular a la dirección original de la fuerza. La fuerza, el momento M2, que es este, va a ser perpendicular a la fuerza original F2. Y M3 va a ser perpendicular a la dirección de F3. ¿Está más claro? Sí, profesora, gracias. Bueno. Bueno, entonces, el sistema fuerza par, por más complejo que sea, nosotros podemos reducirlo a un sistema equivalente, que va a actuar en un determinado punto distinto al que estaba inicialmente. Entonces, este sistema fuerza par equivalente está definido por estas ecuaciones. ¿Qué me dice? Que la resultante del sistema obtenido
es igual a la suma de todas las fuerzas del sistema. ¿Se acuerdan que tanto en el video como en el que hicimos nosotros, yo tenía 3 fuerzas, las sumaba vectorialmente? Acuérdense que cuando estuvimos trabajando en los ejercicios, la suma vectorial, yo sumaba todas las componentes X con el versor, con la dirección Y del versor, sumaba todas las direcciones Y con versor J, y sumaba, si estaba en el espacio, las componentes 0 vector K. ¿Estamos? Bueno, lo mismo voy a obtener el momento resultante del sistema, va a estar obtenido por la suma de todos los momentos con respecto al punto O de todas las fuerzas del sistema. O sea, esto sería un resumen de lo que hicimos escrito, un resumen de lo que se hizo ahora en los dos, tanto en el video como en el desarrollo del método. ¿Alguna duda? Entonces, nosotros, ¿para qué hacemos este análisis? Nosotros este análisis lo vamos a hacer para ver cuál va a ser el estado en que se va a, va a ser el estado en que se va a encontrar ese cuerpo rígido. Es decir, de acuerdo a las condiciones que se presenten, si hay resultante, si hay momento y resultante, cómo se va a comportar ese cuerpo. Entonces, si yo cuando hago la sumatoria de las fuerzas encuentro una resultante, el cuerpo se va a trasladar. Si yo tengo un momento, el cuerpo va a rotar. Y si hay una resultante y un momento, el cuerpo se va a trasladar y va a rotar. Si resulta que la resultante que yo obtengo es igual a 0 y el momento con respecto a un mismo punto es igual a 0, el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir que la resultante es igual a 0? Quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X sea igual a 0. Que la sumatoria de todas las fuerzas en Y sea igual a 0. Que la sumatoria de todas las fuerzas en sentido Z sean igual a 0, siempre y cuando esté en el espacio. Si yo estuviese en el plano, se tendría que cumplir la condición sumatoria de todas las fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0. Ahora, con respecto a los momentos, si yo me dice que el momento resultante es igual a 0, con respecto a un punto, significa que la sumatoria de todos los momentos en X con respecto a ese punto tienen que ser igual a 0, la sumatoria de los momentos con respecto al eje Y con respecto a ese punto tienen que ser igual a 0, y la sumatoria de todos los momentos con respecto a 0 tienen que ser igual a 0. Si estuviese en el plano, se cumplirían estas dos ecuaciones. Lógicamente, si el cuerpo está en equilibrio y yo tengo un par resultante, tengo una fuerza resultante y un par resultante, lógicamente también tendré que tener un par equilibrante, una equilibrante y un momento equilibrante. Y con eso el cuerpo estaría en equilibrio. O sea, esto es para que ustedes vayan más o menos pensando ahora ya con estas ecuaciones que nosotros vimos, con estas, nosotros estamos en condiciones de resolver cualquier estructura, cualquier situación problemática
donde yo tenga que aplicar las condiciones de equilibrio van a ser estas. La sumatoria de todas las fuerzas con respecto a un punto y la sumatoria de todos los momentos con respecto a un punto tienen que ser igual a 0. Esta es la condición que yo, generalmente se llaman condición de borde, es decir, yo digo de que esto para que esté bien, para que haya equilibrio, se tiene que cumplir eso. Y eso es lo que me va a permitir ir resolviendo las situaciones problemáticas. ¿Está entendido para qué se hace eso? Bueno. Ahora vamos a ver las ecuaciones que nosotros terminamos de ver se utilizan para determinar qué cosas, fuerzas desconocidas que están aplicadas sobre un cuerpo rígido o para determinar las reacciones desconocidas que se ejercen sobre sus apoyos, que ya vamos a ir viendo de qué se trata esto. Para escribir las ecuaciones de un sólido rígido, es esencial identificar primero correctamente todas las fuerzas que actúan sobre él y realizar el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué será el diagrama del cuerpo libre? El diagrama del cuerpo libre es una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas están actuando y cuáles son las fuerzas que yo no conozco? Ahora vamos a vamos a ver cuáles son una y cuáles son otra. Acá tengo una serie de ejemplos de diagrama de cuerpo libre. Fíjense que acá hay dos, es una pared, puede ser, o dos columnas, y está suspendida por dos cuerpos, por dos cuerdas, una masa. Si yo tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿qué hago? Lo libero del cuerpo y pongo en evidencia las fuerzas que están actuando en ese cuerpo. Fíjense, acá identifico el cuerpo con una fuerza que es el peso, que el peso siempre se dirige hacia abajo. Y después, ¿qué más están actuando? Acá tengo una cuerda y otra cuerda. ¿Y cómo las voy a colocar en el diagrama? En el diagrama voy a colocar dos elementos, dos fuerzas que van a estar identificando la acción que debido a este peso se producen en estas dos cuerdas. Si yo tengo acá, por ejemplo, otro caso de diagrama de cuerpo libre, fíjense que acá yo tengo un plano inclinado y yo tengo que determinar, qué sé yo, cuál es la fuerza, cuál es la normal. Entonces, ¿qué tengo? Lo que tengo es esto, o sea, yo llego, este es el peso del cuerpo, lo descompongo en una componente, sería vertical, en un plano que es perpendicular al plano de deslizamiento y en un plano que es paralelo al eje. Ahí yo tendría, por ejemplo, que determinar cuál es la fuerza de arrastre que tiene, cuál es la normal. Después, si yo tengo una masa que está suspendida sobre una mesa y acá yo tengo una polea de la cual cuelga una masa, mi diagrama del cuerpo libre sería este corresponde a la masa, que acá que tengo el peso del cuerpo, tengo la tensión de la cuerda y siempre va a haber por el principio de acción y reacción, esta que está apoyada sobre la mesa me va a generar una reacción que va a ser con la misma dirección que el peso, pero sentido contrario y que se llama normal, que es lo que tengo graficado acá. Después tengo como es un sistema de fuerzas, un sistema, entonces ahora tengo que analizar el otro lado, que ya lo van a ver cuando ustedes veamos dinámica, van a ver cómo se trabaja con esto. Entonces acá fíjense, acá tengo el peso de este cuerpo. Y acá, ¿qué otra fuerza está actuando?
Esto me hace una reacción sobre la cuerda. Entonces, estos son diagramas de cuerpo libre. Acá tengo una polea que está colgada y que tengo la masa de este lado, tengo una masa, acá tengo otra masa. Entonces, en esta primera, yo voy a tener el peso de este cuerpo y la tensión que genera. Analizo el otro lado y tengo el peso que tiende para acá y la reacción que va para el otro lado. Siempre las fuerzas se presentan de a pares, una que genera y la otra que reacciona. Que ya van a ver ahora cuando veamos los distintos tipos de vínculos, vamos a ir viendo todo esto. ¿Entendieron qué es el diagrama del cuerpo libre? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, si todos estos desplazamientos son restringidos, si yo, por ejemplo, tengo que esos desplazamientos que vimos en el diagrama del cuerpo libre, yo los quiero restringir, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a encontrar uniendo a otro cuerpo. Ese elemento con que yo puedo vincular un cuerpo con otro se llama vínculo. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un vínculo? El vínculo es todo lo que restringe o limita el desplazamiento de un cuerpo. Cuando el cuerpo, por ejemplo, está no ligado, como vemos acá, si nosotros tenemos un globo y lo soltamos a ese globo, ¿qué es lo que va a hacer? El globo va a estar libre. Entonces, en ese caso, lo voy a llamar que el cuerpo está libre. Pero si yo, por ejemplo, lo tomo a ese globo, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Lo voy a estar siendo vinculado y voy a estar no permitiendo ese movimiento, que se mueva más el globo. Entonces, todo lo que yo tomo y restrinjo, lo hago a través de un vínculo. ¿Está? Por ejemplo, fíjense, si esos desplazamientos, yo tenía el globo que estaba libre, pero si yo lo tomo a ese globo, ya lo estoy vinculando. Y dice que estos desplazamientos son restringidos. ¿Por qué? Porque se encuentran unidos o en contacto con otro cuerpo. Entonces, en ese caso se dicen que están ligados o vinculados. Fíjese, entonces, si yo quisiese hacer una definición de lo que es un vínculo o ligadura, podemos decir que todo lo que restringe o limita desplazamiento de un cuerpo dado en el espacio se llama ligadura o vínculo. Fíjense acá en estos dos ejemplos. Acá yo tengo una lámpara que tiene un determinado peso. Que esta tiene, la mesa es el vínculo que está sosteniendo esa lámpara, ¿no es cierto? Entonces, la mesa va a ser la que no va a permitir que la lámpara se caiga. Entonces, ahí me va a generar que yo voy a tener una acción que va a ser el peso que tiene la lámpara y la mesa me va a reaccionar con una fuerza que va a tener la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario al peso. Por el principio de acción y reacción, entonces acá la que hace que la lámpara no se caiga es la mesa, y ese es el vínculo. Después, por ejemplo, acá yo tengo una puerta. ¿Qué pasa? Esa puerta está en ese lugar. ¿Quién es el vínculo que me permite que esto no se vaya hacia arriba, que no se salga hacia los costados, Las pero bisagras. sí
Exacto, la bisagra. Ese va a ser mi vínculo. O sea, todo lo que hace que no se haga un movimiento, eso se llama ligadura o vínculo. El que limita o restringe desplazamiento. ¿Mm? ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Todo cuerpo que está sujeto a la acción de fuerzas aplicadas va a querer siempre realizar un desplazamiento que va a estar siendo impedido por el vínculo, con una fuerza que se va a llamar presión sobre el vínculo. Es decir, que yo tenía la lámpara, esa lámpara tenía un peso, y esa lámpara generaba una presión. ¿Sobre quién? Sobre la mesa. Y es lo que yo les estuve explicando. Por el principio de acción y reacción, el vínculo, que en este caso era la mesa, va a actuar sobre ese cuerpo con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. A esa fuerza con la que el vínculo actúa sobre el cuerpo y limita los desplazamientos, se llama fuerza de reacción del vínculo. ¿Está? ¿Acuerdan que les había dicho de que sobre un cuerpo, entonces quedó comprendido lo que es la fuerza de reacción sobre un vínculo? Si volvemos a la mesa, ¿cuál era el movimiento que el desplazamiento, es decir, no permitía que la lámpara cayese al piso? Entonces yo tenía la mesa. La mesa, entonces, estaba apoyada la lámpara. ¿Cómo reaccionaba la mesa? El peso del cuerpo iba para abajo. La mesa iba a reaccionar con una fuerza. ¿Cómo iba a ser esa fuerza? Esa fuerza va a tener la misma dirección que el peso del cuerpo, pero el sentido contrario. Entonces ahí se equilibraba y se mantiene en esa posición. ¿Cuáles van a ser las fuerzas que van a actuar, que yo les dije hoy al principio? Las fuerzas que pueden actuar en un cuerpo son las fuerzas activas, que son aquellas fuerzas que no dependen de otra. Por ejemplo, el peso del cuerpo. Volvemos a la mesa. Si yo tengo la fuerza activa en este caso, ¿quién es? La que produce la acción. ¿Y cuál es la que me reacciona para que esto se mantenga en equilibrio? ¿Cuál es la fuerza que reacciona ante La esta? mesa. La normal esta. Es decir, la reacción es toda fuerza que se genera por las que actúan sobre el cuerpo. O sea, y son las que actúan directamente sobre la fuerza activa. Si yo tuviese, ahora vamos a ver, varias fuerzas activas, por ejemplo, el peso del cuerpo, después existiera, si estoy analizando una viga, una columna, todas esas son fuerzas activas, que para que eso se mantenga en equilibrio van a generar reacciones. Entonces, ¿entendieron lo que es fuerza de reacción de vínculo? ¿Qué es la fuerza activa y cuál es la fuerza reactiva? Entonces, de acuerdo a todos los desplazamientos que impiden los vínculos, los vínculos se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Y vamos a tener apoyo o vínculo de primer orden, apoyos o vínculos de segundo orden y apoyo o vínculo de tercer orden. Y son el apoyo de primer orden, también se lo conoce como apoyo simple. Fíjense, yo acá tengo, puede ser un rodillo, un cuerpo que tiene un rodillo. ¿Y qué es lo que este rodillo?
¿qué movimientos permite? Este Hacia los se costados. puede desplazar horizontalmente y puede, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede rotar, puede generar momento, pero ¿puede levantarse para arriba y para abajo? No. Entonces, esa es la fuerza que yo tengo que calcular. Fíjense, siempre los apoyos simples van a generar una reacción que va a ser siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Esas son donde yo voy a tener que hacer el cálculo o voy a tener que obtener una reacción. Cuando el apoyo es simple, cuando es una biela, cualquiera de esos tipos de apoyos son los que me generan. Después, fíjense acá, podemos ver ejemplos. Esto es en un puente. Ustedes acá lo pueden ver. Acá tenemos, acá son todos apoyos móviles. Que estos se pueden, ahí en el puente Chaco Corriente nosotros tenemos en las bases, y que es donde se controla, estos generan pequeños movimientos, muy, muy chiquititos los movimientos que se generan, que son para que sacan la rigidez de esa calzada. Entonces, ¿cuál es el movimiento permitido? Este movimiento permitido pueden tener. Pero no se pueden ir para arriba. Acá lo pueden ver un poquito más. En cada uno de los tableros de un lado y del otro están los apoyos simples. ¿Ven? En el centro, entonces eso, ¿vieron donde está la junta? Donde está esa junta, ustedes tienen apoyo. Entonces esos son ínfimos los movimientos, pero ayudan a sacar la rigidez de esa calzada. ¿Entendieron cuál es el apoyo móvil? Bueno, el segundo tipo de apoyo que tenemos es el apoyo fijo o bisagra, que es lo que teníamos en la puerta. Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones? ¿Cómo yo lo puedo encontrar? El apoyo fijo sería esto, que ahora vamos a ver qué pueden ser los apoyos fijos y qué me van a generar. Me van a generar una reacción con dirección desconocida. Esa dirección entonces va a tener dos sentidos. Yo voy a poder, ¿qué es lo que no me va a permitir un apoyo fijo? No me va a permitir un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Y estos van a ser las componentes de la reacción definitiva de ese apoyo. Entonces, cuando yo hago el cálculo de esa reacción, voy a tener que primero conocer la reacción en X, la reacción en Y, sumarlas vectorialmente y sacar el módulo de esa reacción. Y, lógicamente, encontrar cuál es la dirección que tiene para saber cuál es el ángulo. Entonces, los movimientos, el único movimiento que yo puedo tener en un apoyo fijo o en una bisagra es el movimiento de momento. Fíjense, si nosotros vamos a la puerta, miren, yo tengo que hacer el cálculo de X, de Y, y ¿cuál es el único movimiento permitido acá? Abrir y cerrar, que lo hacen a lo largo de la bisagra, es decir, que hace este movimiento. ¿Está? Bueno, y acá tienen, por ejemplo, esos puentes levadizos que ustedes tienen qué movimiento acá puede rotar alrededor de este eje, pero yo no lo puedo sacar ni lo puedo levantar, pero sí lo puedo hacer girar. Y el tercer vínculo es aquel que me restringe todos los movimientos, que es el empotramiento. Es decir, que no me va a permitir un movimiento en X,
no me va a permitir un movimiento horizontal, ni me va a permitir que rote. Entonces, que me genere momento. Un ejemplo típico de empotramiento son los balcones, que son voladizos, se le llaman, que sí o sí tienen que estar bien calculados para que no se caigan. Entonces tengo que hacer el cálculo de la reacción en X, de la reacción en Y, de la reacción total que va a generar ese estado de cargas y del momento resultante que pueden generar las fuerzas que están actuando. Entonces, fíjense que acá hay un resumen más o menos de todos estos apoyos. Fíjense, apoyo de primer orden o especie, comúnmente llamados apoyo simple. ¿Qué es lo que no permite hacer? Movimiento vertical, es decir, el movimiento vertical que siempre tiene que ser perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Qué movimientos están permitidos? El de un movimiento horizontal y un momento. ¿Qué esquemas ustedes pueden encontrar? Pueden ser un triángulo con un espacio con respecto al apoyo a la superficie de apoyo, o un triángulo con rueditas. El del segundo orden o especie, también llamado apoyo fijo o doble o articulado, los grados de libertad que no me permiten, ¿cuáles son? Los movimientos vertical, horizontal, y acuérdense que acá tenemos una reacción que tiene dirección desconocida, que la tengo que encontrar componiendo estas fuerzas. ¿Y cuál es el único movimiento que yo puedo tener? Es el de rotación o giro. ¿Cómo lo puedo identificar? Con un triangulito o un triángulo y la superficie de apoyo bien pegadita. Y el apoyo de tercer orden o especie, o comúnmente llamado empotramiento o apoyo triple, me restringe 3 grados de libertad. El vertical, el horizontal y el momento. No permite ningún movimiento. ¿Y cómo los puedo ver? Y bueno, con una recta vertical, con estas, o después así, o si no así. Cualquiera de estas maneras yo puedo encontrar el vínculo empotramiento o apoyo triple. Entonces, esto ustedes lo tienen en el aula virtual. Le colocamos con la ingeniera estas formas que ustedes pueden encontrar en los distintos problemas y ver cómo son las reacciones que tienen. Por ejemplo, si es un rodillo, ven como yo les había mostrado el enlace, es este el rodillo, acá tienen las rueditas, esta es la superficie de apoyo, acá esto es otra forma de rodillo, un balancín que hace así, o una superficie lisa, y todos me van a generar una reacción. ¿Cómo va a ser? Siempre va a ser con una recta que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Si yo acá tuviese que sacar la reacción, sería esta, acá tenía esta, en este caso tendría que ser, esta es la superficie de apoyo, entonces esta es la dirección. Número de incógnitas que voy a poder tener es 1. Si es un cable o una biela, lo mismo. Esta va a ser la dirección de la recta. Si yo tuviese una corredera o cursor, vieron que si yo tengo un caño y le pongo así que sube y baja, por ejemplo, cuando van a armar esas carpas, que uno levanta hacia arriba y queda formada la carpa, o un pasador, entonces siempre la dirección como es perpendicular a la superficie de apoyo. Ahora, en estas otras, fíjense que yo tengo, ya es un vínculo de segundo orden.
es una articulación o una superficie rugosa. ¿Qué cantidad de incógnitas voy a tener? Van a ser dos. Fíjense, van a ser una componente horizontal y una vertical. Y esta es la dirección definitiva que yo la voy a calcular. Acá está la componente vertical y horizontal, y esta es la componente, la reacción final. Por eso dice reacción, fuerza de dirección desconocida, que la obtengo componiendo estas dos. Y finalmente tengo el empotramiento, que me restringe los 3 grados de libertad, y entonces voy a tener un par, un momento, voy a tener una componente vertical, una componente horizontal, la reacción definitiva, entonces voy a tener 3 incógnitas a encontrar. ¿Alguna duda sobre todo esto? No, profe. ¿Bien clarito? Bueno, ¿qué pasos yo voy a tener que seguir para poder calcular las reacciones de apoyo? Primero voy a tener que graficar las reacciones de los apoyos, lo que estuvimos viendo. De acuerdo al vínculo que tienen, van a ser la reacción, el desplazamiento restringido va a ser que yo voy a tener que dibujar, ¿no es cierto? Que depende del tipo de apoyo. Se grafica una o dos reacciones o lo que necesite. La dirección a indicar es temporal. Generalmente se tiende a colocar direcciones positivas, pero si al realizar el cálculo la magnitud de la reacción, el valor es negativo, eso indica que la dirección indicada es contraria a la planteada inicialmente. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Es decir, que si yo, cuando comienzo a hacer el cálculo de las reacciones que generan esos vínculos, supongo que tienen una dirección y cuando termino de hacer todo el cálculo me da negativo, significa que ese sentido que yo le di a esa reacción es contrario. Después, seleccionar un punto para determinar la sumatoria del momento. Si los apoyos son del tipo que genera una sola reacción, el punto a escoger para realizar el primer momento puede ser cualquiera donde estén ubicados los apoyos. Por ejemplo, siempre es conveniente tomar el apoyo donde mayor cantidad de incógnitas tengo. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema, una viga simplemente apoyada, donde tengo un vínculo móvil y tengo tengo un apoyo móvil y un apoyo fijo, ¿dónde voy a tener mayor cantidad de incógnitas? En el apoyo fijo. Entonces, ¿dónde voy a tratar de tomar donde tenga mayor cantidad de incógnitas? Resuelvo esta y a partir de ahí puedo resolver las otras por mis ecuaciones de equilibrio. Verificar que las fuerzas estén perpendiculares al punto seleccionado para la aplicación de momento. De no ser así, se debe descomponer en componentes X e Y respectivamente. Después, recordemos que estamos trabajando bajo la premisa de condiciones de equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de momentos es nula, igualamos a 0, lo que nos va a generar una ecuación con una incógnita, que es la reacción de apoyo que podemos despejar. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar las otras ecuaciones que van a ser sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, igual a 0, y que eso me van a poder determinar las reacciones faltantes. Es decir, que cuando yo tenga que plantear la resolución, que es lo que vamos a hacer a partir de esta semana, yo tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio, voy a tener que hacer las 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Y qué me van a permitir? Encontrar las reacciones que no tengo. ¿Está? Entonces, si al plantear las ecuaciones nos generan ecuaciones con 2 incógnitas, es decir,
yo puedo utilizar, ¿qué cosa? Estrategias matemáticas, sistema de ecuaciones con dos incógnitas, igualación, reducción o sustitución. Es decir, que yo voy a poner en función de ecuaciones matemáticas los datos desconocidos. Entonces, y graficar la estructura con, fíjense, acá les di un ejemplito, que lo que quiere decir es, me pide, tengo un sistema, una viga simplemente apoyada, donde acá yo tengo, esta es un pedacito de viga, para que esté en equilibrio, sí o sí necesita tener un apoyo fijo y un apoyo móvil. Acá hay dos apoyos móviles, pero el objetivo es que ustedes vean qué es lo que yo hago. Es decir, tengo toda esta fuerza, esta. Entonces, ¿qué hago? Sumo toda esa fuerza y saco una resultante. Después, supongo, saco el vínculo y digo que, bueno, esta fuerza me genera una reacción hacia arriba. Esta fuerza me genera una reacción hacia arriba. Y resulta que cuando yo hago toda la sumatoria, veo que esta reacción en A me dio negativa, ¿ven? Menos. Entonces, lo que yo supuse que era hacia arriba, definitivamente va hacia abajo, para que esto esté en equilibrio. Y bueno, con esto terminamos la parte de estática. ¿Alguna duda que ustedes tengan con respecto a esto? ¿Tienen algún tipo de duda? Profe, ¿Sí? la diapositiva que está subida en el aula no es de este, ¿no? No, ahora yo las voy a subir esta. Ah, porque yo lo Porque hay descargué. algunas otras cosas, ¿eh? Yo lo descargué y también está un poco distinto, le faltan Sí, muchas sí, cosas. sí. muchas Eso cosas. es lo que buscamos con la ingeniera Latorre, es decir, mejorar lo que teníamos, porque el año pasado nos tomó medio de sorpresa todo que tuvimos que preparar, y este año tratamos de mejorar y hacer unos cambios una vez que sabemos un poquito mejor. O sea, nosotros con la ingeniera Latorre somos las que damos la teoría, y siempre tratamos de darle lo mejor a nuestros alumnos. Por eso es que tratamos de incorporar mejoras en lo que hemos hecho. Ingeniera Graciela, ¿quiere agregar algo más con respecto a esto? No, Emilce, está todo bien clarito. Creo que no hay nada que quede lugar a dudas. Bueno, si no... Profe, una pregunta. Sí. En un parcial teórico preguntarían algunas definiciones y cómo hallar las resultantes y eso, o qué Sí. principal. Sí. Cualquiera de estas cosas que damos podemos preguntar. O sea, no les vamos a pedir que hagan desarrollos matemáticos, pero conceptos en la teoría seguro que van a tener que hacer. Bueno, el parcial teórico fundamentalmente es conceptual, pero no quiere decir que no van a tener ningún desarrollo matemático. Hay temas que sí o sí necesitan un desarrollo matemático en su mínima expresión. Ahora lo vamos a ir. Ahora vamos a ver cuando empecemos cinemática, dinámica, todo eso. No descarten la parte matemática y se ajusten simplemente a la parte conceptual, a las definiciones, no. También hay una mínima expresión matemática que van a tener que saber. ¿Estamos? Que es lo que yo les decía, es decir, que a partir, en estática hemos visto algunos desarrollos cortos, pero matemáticos,
Entonces, lo que vamos a necesitar, ahora en cinemática, en dinámica, en trabajo, tenemos desarrollos matemáticos, no son largos, pero sí son importantes de que ustedes los sepan y que los sepan interpretar. Bueno. Entonces, ahora vamos a dar, un ratito más vamos a dar clase, porque nosotros queremos ver de avanzar un poco, porque la semana que viene tenemos clase, y después hay una semana sin clases por el tema de que vienen exámenes. Entonces, para poder llegar a los contenidos que queremos tomar en los parciales, tenemos que avanzar un poquito. Son conceptos muy, muy fáciles, pero que ya nos van a ir sirviendo para ir definiendo todos los conceptos de cinemática. Recording in progress. Lucrecia, se está cortando la... No, yo puse en pausa cuando terminó recién con el tema de estática y ahora continúo. Perfecto. Bueno. Entonces, hoy vamos a comenzar con cinemática. ¿Qué es lo que me puede dar idea de lo que es cinemática? Todo lo que existe en el universo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, está animada de movimiento. Vamos a imaginarnos por un instante, si no tuviéramos movimiento, todas las cosas que pasarían estarían paralizadas. No podríamos ver nada. ¿Por qué? Porque la luz necesaria para la visión es la propagación de la energía. Y la propagación de la energía es un movimiento. La luz se propaga en forma de una partícula. Después, ¿qué otra cosa podemos tomar como ejemplo? Todos los cuerpos estarían congelados. ¿Por qué? Porque la temperatura de un cuerpo es consecuencia de un movimiento de moléculas. Por lo tanto, todo en la vida sería imposible sin el movimiento. Nosotros tenemos que, en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En este capítulo, de modo general, vamos a ver el movimiento de los cuerpos, las características que tienen, las leyes y las consecuencias. Y después vamos a ir, haremos un estudio primero detallado de una serie de movimientos muy simples y que después van a ser tomados como modelos para su comprensión por analogía a movimientos un poquito más complejos. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que estudia, la cinemática. Y vamos a decir que cinemática es la parte de mecánica que estudia el movimiento prescindiendo de las causas que los producen. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un coche que se encuentra detenido en un semáforo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿dónde se encontrará este coche media hora después? ¿Qué velocidad tendrá ese coche en ese momento? ¿Será que tiene una velocidad constante? Entonces, todas estas cuestiones pueden ser contestadas sin saber la causa que mueve esos coches. Es decir, nosotros no vamos a necesitar saber el por qué. Por lo tanto, la cinemática va a resolver todos estos
problemas. ¿Qué problemas? Va a poder determinar cuál es la posición, cuál es el desplazamiento, cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. Entonces, fíjense que son todos movimientos ligados ¿a quién? A tiempo y a longitud. Por eso se dice de que la cinemática se estudia con un reloj, un cronómetro, un elemento que mida tiempo y un elemento que mida longitudes. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es un movimiento. Nosotros estamos rodeados de objetos que se mueven, que pasan de un estado de reposo al estado de movimiento y viceversa. Pero ¿qué es lo que nosotros utilizamos para distinguir que está en movimiento algo? Entonces nosotros podemos definir que fue un cuerpo que se mueve es cuando un punto cualquiera de su cuerpo cambia de lugar. ¿Qué significa esto? Que ubicar un cuerpo en el espacio respecto de un sistema de referencia recibe el nombre de posición. Entonces podríamos definir que movimiento es un cambio continuo de posición con respecto de un sistema de referencias considerado fijo. Existen tres elementos que son indispensables para un movimiento. El movimiento tiene el móvil o partícula o punto material, la trayectoria y un sistema de referencias. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno. El cuerpo o partícula o punto material, ¿qué será? Es un cuerpo cuyas dimensiones en masa y tamaño son despreciables y que nosotros la tomamos como para abstraer el cuerpo, para estudiarlo. Fíjense ustedes en un ejemplo bien claro. Si nosotros queremos estudiar el movimiento de un coche, que se desplaza por una ruta, si nosotros tenemos que hacerlo con respecto a la masa que tiene ese cuerpo, al peso que tiene ese cuerpo, vamos a tener que hacer un estudio de ¿qué? Del movimiento de traslación porque se desplaza a lo largo de una ruta, de un movimiento de rotación porque las ruedas van generando un movimiento de rotación, de un movimiento vibratorio porque cuando pasa por baches o por desniveles, los amortiguadores suben y bajan. Entonces, si yo tuviese que considerar cada uno de los elementos de ese coche, yo no podría hacer el movimiento. Por eso lo tomo como una partícula general, como un punto material en donde no considero la masa ni las partes de ese cuerpo. Eso lo vamos a considerar más adelante. ¿Está? O sea, se entiende lo que es una forma de abstraer el cuerpo para poder estudiarlo. Eso es una partícula. Entonces, otro elemento que es muy importante es la trayectoria. ¿Y qué será la trayectoria? La trayectoria es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones que va tomando la partícula en el espacio, que ya vamos a ir definiendo más adelante, pero lo que les quede así como definición de partícula es que es la forma, las distintas posiciones que va tomando ese cuerpo me van a dar origen a la trayectoria. En concepto de movimientos, es decir, cuando dijimos movimientos, hablamos de un sistema de referencia. ¿Qué será un sistema de referencia? Sistema de referencia es un conjunto de coordenadas, espacio-tiempo, que nos va a permitir determinar la posición de la partícula en el espacio, en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que dar un sistema de
que voy a considerar que con respecto a eso es algo fijo. El sistema por excelencia que nosotros tomamos en física es el sistema ortogonal, tridimensional, o también podemos tomar en el plano. Pueden ser sistemas de referencia polares, cilíndricos, cualquiera. Es decir, cualquier sistema que yo considere fijo y al cual yo pueda referir un movimiento, ese va a ser un sistema de referencia. El punto de origen que vamos a tomar como referencia 0 va a ser el centro de coordenadas. Entonces, ahí vamos a tener, fíjense, sistema X, coordenada Y, y esas dos me van a poder permitir que yo vaya conociendo cuál es el lugar donde se encuentra ese cuerpo. ¿Está? Esa partícula, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ahora a mí me importa? Yo, para poder entender los movimientos, voy a tener que definir 5 magnitudes físicas que son las más importantes. Y son el vector posición, vector desplazamiento, espacio recorrido, velocidad y aceleración. Estas magnitudes las vamos a tener en todos los movimientos que veamos, en los movimientos rectilíneos, los curvilíneos, los circulares. En todos los movimientos vamos a tener estos vectores que van a estar presentes. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de esos vectores, ¿qué significa? La primer magnitud cinemática que vamos a conocer va a ser el vector posición. ¿Y qué será el vector posición? El vector posición es aquel cuyo origen se halla siempre en el origen de coordenadas y cuyo extremo coincide en cada instante con la posición del punto móvil. ¿Y por qué yo digo que el vector posición? Porque me identifica un lugar donde se encuentra la partícula móvil. ¿Y por qué es vector? Porque va a tener un origen, va a tener un extremo, va a tener una dirección que es la recta que contiene ese vector, va a tener un sentido y va a tener una intensidad o módulo. Entonces, si yo estoy en el espacio, va a tener 3 componentes. Va a tener que tener una componente X, una componente Y y una componente Z en cada uno, es decir, para yo poder localizar la partícula voy a necesitar de 3 componentes. ¿Cómo yo lo voy a expresar vectorialmente? Lo voy a expresar a través de ¿quién? De sus versores. Fíjense, acá yo tengo los versores. ¿Qué son los versores? Son vectores unidad que me indican la dirección y el sentido que va a tener cada una de sus componentes. Por eso, si yo quiero expresar vectorialmente el vector posición, voy a tener que decir el valor de su coordenada y su versor. Acuérdense que los versores que tenemos, ¿cuáles van a ser? Y en el eje X, J en el eje Y y Z en el eje y K en el eje Z. Cada uno con su correspondiente flecha que me está indicando que son versores. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer que es un vector posición? Generalmente, y nosotros en la materia, si vemos esta letra R, R significa vector posición. Lo identifico como el vector posición. Si yo quisiera saber cuáles
son las coordenadas de este vector posición que estoy acá en el plano, va a ser esta recta, la recta OP, que es mi vector posición R, que tiene coordenadas X, y coordenadas IJ. Si yo quisiese expresarlo vectorialmente, diría 4i más 3j. Entonces, pero ¿cómo si yo quiero saber cuál es su intensidad? ¿Cuál es su módulo? Entonces, para hallar la distancia que hay entre la partícula móvil y el sistema de referencia, yo voy a hallar el módulo de ese vector posición. ¿Y a qué va a ser igual el módulo de ese vector? Va a ser igual al cuadrado, a la raíz cuadrada de sus componentes. En este caso, mis componentes son 4 para X y 3 para Y. Elevándolas al cuadrado, voy a obtener cuál es el módulo de este vector posición. ¿Alguna duda lo que es el vector posición? Bueno, ahora vamos a ver el otro vector, que también es una magnitud cinemática muy importante, y que es el vector desplazamiento. ¿Qué será el vector desplazamiento? Nosotros tenemos que en un determinado instante, la partícula se encuentra en este punto P, que está definida por un vector posición RP. Transcurrió un intervalo de tiempo y esa partícula móvil se movió hasta esta posición Q, que está definida por este vector RQ. El desplazamiento entonces está determinada por ¿quién? Por el vector PQ, que une la posición inicial con la posición final. Y vamos a decir que el vector desplazamiento o vector diferencia al vector que resulta de que tiene su origen en la posición inicial y su extremo en la posición final. Matemáticamente, ¿cómo yo puedo obtener el vector desplazamiento? Este vector se obtiene restando al vector posición final el vector posición inicial. Y fíjense, ¿cómo lo identifico al vector desplazamiento? Con una letra delta R. Delta, ¿qué significa? Cambio. Cambió algo, o sea, acá cambió la posición. Y va a ser igual a la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Es la diferencia entre las componentes X versor Y más la diferencia entre las componentes Y versor J. Esta sería la expresión vectorial del vector desplazamiento. Si yo quisiese saber cuál es el módulo del vector desplazamiento, va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de sus componentes. ¿Entendido cuáles son? ¿Algún inconveniente? Bueno, parece que no hay dudas. Ahora vamos a ver qué es el espacio recorrido. El espacio recorrido es una magnitud escalar que mide ¿qué cosa? Mide cuánto es la longitud de la trayectoria. Acá está bien clarito qué es una cosa y otra. ¿Se acuerdan que en esta yo tenía que era el vector desplazamiento? ¿El vector desplazamiento qué es? Es una magnitud ¿de qué tipo? Es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es su inicio y cuál es su final. No me importa si fue por esta
o si fue por otro camino. Entonces, el vector desplazamiento es aquel vector que me une una posición inicial con una posición final, nada más. Sin embargo, el espacio recorrido me mide cuál es el camino que recorre, cuál es la longitud de esa trayectoria. Fíjense, esta persona va de esta posición a esta posición. ¿Por dónde? Por este espacio. Esta es su trayectoria, es decir, mide la trayectoria, mientras que el desplazamiento comenzó acá y terminó acá. Acá se pueden dar bien cuenta. Esto va a tener un valor de espacio recorrido. Este va a tener otro valor de espacio recorrido. Son dos trayectorias distintas. Pero, ¿cuál es el desplazamiento? Es el mismo, porque inicia y termina en el mismo lugar. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que el espacio recorrido es una magnitud escalar, el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, profe, ¿puede repetir? No me quedó claro. El espacio recorrido es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque es una magnitud directa, si quieren que la veamos. Yo pongo el elemento a medir, una cinta, un cuenta kilómetros, lo que sea, y yo digo, bueno, fueron 3 kilómetros. No importa dónde empezó, dónde terminó, yo mido cuánto. O si es una trayectoria de circunferencia, busco cuál es el perímetro de esa circunferencia. Ahí yo tengo cuál es el espacio recorrido. Mientras que si yo necesito saber cuál ha sido su desplazamiento, tengo que decir dónde empieza, dónde termina, cuál ha sido su dirección, si su dirección fue recta, si fue horizontal, si fue vertical, si fue inclinada, cuál es su sentido, si fue hacia arriba, si fue hacia abajo, si fue a la izquierda, a la derecha. Y además tengo que dar cuánto vale. Es decir, que para poder decir lo que es un desplazamiento, el desplazamiento lo identifico con una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque necesito dar todos los elementos de un vector. ¿Por qué? Porque mi representación de del desplazamiento es un vector, siendo que la longitud yo la mido directamente, es decir, que no necesito decir dónde va, sino que con un número y con una unidad de longitud yo estoy sabiendo de lo que se trata. ¿Más claro? Sí, profesora, muchísimas gracias. Bueno. Ahora vamos a ver, nosotros dijimos lo que era el desplazamiento, pero nosotros necesitamos saber, eso se realiza en un tiempo. Entonces, vamos a decir que la velocidad media de un móvil, de una partícula móvil que se mueve de un punto A, que tiene un vector definido posición RA y un punto definido por el vector posición RB, el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo que transcurre desde que se mueve de esta posición a esta posición. Ahora entra a jugar el tiempo. Entonces, el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo que tarda en realizar este desplazamiento se llama velocidad media. Nosotros sabemos que el vector desplazamiento ¿a qué es igual? A la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial.
sobre el tiempo final y el tiempo inicial. A eso se lo llama velocidad media. Y también ustedes la pueden encontrar como la derivada del vector posición. La derivada del vector posición con respecto al tiempo se llama velocidad media. Y es, ¿qué cosa? Es una magnitud vectorial. Y ahora vamos a ver que sí, la velocidad media es una magnitud vectorial que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector de desplazamiento. Y si yo quisiese saber la velocidad media, pero ahora sobre la trayectoria, es decir, que si yo acá sé que la velocidad media es la variación del vector posición en la unidad de tiempo. Esta va a ser una magnitud ¿de qué tipo? Una magnitud vectorial, porque voy a tener que dar los elementos de un vector. Mientras que la velocidad media sobre la trayectoria es una magnitud escalar y que se la conoce como velocidad media sobre la trayectoria o velocidad media o celeridad, que es lo que ustedes ven en un velocímetro, y es la variación del espacio en la unidad de tiempo. Esta es escalar y esta sobre el tiempo es una magnitud escalar, mientras que esta es una magnitud vectorial. ¿Está entendido qué es una y qué es otra? Ahora, a mí me importa, por ejemplo, yo cuando mido la velocidad media, yo estoy midiendo, haciendo el estudio de un intervalo de tiempo. Pero generalmente cuando se hacen estudios de movimiento, es importante tener información de cómo es la velocidad en un determinado punto. Para eso va a surgir, ¿qué cosa? La velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, por ejemplo, en el punto A, que tiene coordenadas X e Y de la trayectoria, va a ser igual al límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a 0. Y va a ser igual a ¿qué cosa? Al límite del vector desplazamiento con respecto al tiempo cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que va a ser la derivada del vector posición con respecto al tiempo. El módulo de la velocidad instantánea sobre la trayectoria, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la velocidad media instantánea, igual a la raíz cuadrada del módulo del cuadrado de cada una de sus componentes. La dirección, ¿cómo va a ser esa dirección? La dirección de la velocidad instantánea va a ser tangente a la trayectoria en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, acá está solamente marcada cuál es la velocidad instantánea en el punto A, pero yo podría marcar la velocidad instantánea en el punto B, que sería tangente a la trayectoria. Acá la velocidad instantánea en el punto B1, en el punto B, yo en cada momento puedo tomar mi velocidad instantánea. ¿Está? ¿Entendido lo que es la velocidad instantánea? ¿Por qué? Porque el límite tiende a 0, es decir, que la velocidad instantánea es un punto en una trayectoria. Ahora, la aceleración. ¿Aceleración media qué es? Físicamente, si nosotros quisiéramos decir qué es la aceleración, podríamos decir que es la variación de la velocidad en cada unidad de tiempo.
Pero la velocidad es un vector. El vector, ¿cuáles son sus elementos? Entonces, fíjense que si cambia de dirección, ya hay un cambio en el vector velocidad. Si hay un cambio en el módulo, hay un cambio del vector velocidad. Si hay un cambio en el sentido, también hay un cambio en el vector velocidad. Es decir, que cambie cualquiera de los elementos que forman un vector velocidad, me están hablando de un cambio en esa velocidad. Y relacionada con el tiempo, entonces allí yo voy a tener aceleración. Siempre que varíe alguno de los elementos del vector velocidad, yo voy a tener la aceleración. Entonces, matemáticamente vamos a definir como el vector que resulta de dividir la variación de la velocidad que se ha producido en un intervalo de tiempo. Y entonces tengo que la aceleración media va a ser la variación de la velocidad en estos dos puntos extremos. Acá yo tengo el vector posición inicial, que va a tener una velocidad instantánea que es tangente al punto P1, un vector posición final que está en el punto P2 y que tiene su tangente, y la diferencia vectorial me va a dar como resultado la variación de esa velocidad, que acá tienen hecha la diferencia vectorial, vector posición, el vector velocidad V1 menos el vector velocidad V2, obtengo el vector delta V. Y ese va a ser el vector variación velocidad. Relacionándolo con el tiempo, voy a obtener la aceleración media. Y así como tengo velocidad instantánea, también tengo aceleración instantánea. Y que físicamente se define como la aceleración que tiene la partícula en cualquier instante. Y matemáticamente es el valor del límite que toma la aceleración media cuando el intervalo de tiempo va a tender a cero. Acá yo me olvidé de poner delta t, y yo había dicho que la variación de esta velocidad es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la primera derivada, la derivada del vector posición con respecto al tiempo, me daba la velocidad. Derivo una vez. Si yo derivo eso con respecto al tiempo, es la segunda derivada del vector posición. ¿Hasta allí están entendidos todos estos conceptos? Bueno, si están hasta acá, si no hay ninguna duda, entonces dejamos acá y hasta acá llega la clase de teoría hoy. Graciela, ¿algo le tenemos que decir a los chicos o no? Con respecto a los laboratorios, ya vamos a dar las consignas. El jueves vamos a empezar. Grupos. Sí, vamos a darle. Sí. Y después otra cosita es que ¿sabéis qué, Mince? El jueves coordinamos con nuestros respectivos grupos. Eso te estaba por decir. El día de consulta, pero ahora están eso todos. Estaba por decir. El jueves nomás. Sí. No, eso iba a decir. Que cada grupo va a tener su día de consulta con su profe. Es decir, la ingeniera Latorre va a coordinar con sus alumnos su día de consulta. El ingeniero Rey va a coordinar con su grupo. El ingeniero Cardoso también y yo también.
entonces, no sé qué dice algún chico que no tiene grupo. Y que tendrá que buscar un grupo para... Y tenés que buscar, si en cualquiera de los grupos, yo no sé si ya estás inscrito, te inscribiste en el aula virtual, porque en base a eso fue que se hicieron los grupos. Sí, profe, yo ya estoy inscrito. Bueno, entonces ahora vamos a ver, yo le voy a preguntar al tutor a ver en qué grupo estás. A ver. Dale, profe. Profe, ¿estos Bueno. documentos van a estar en el aula? Sí, ya los voy a ir subiendo. Si no tienen nada más que preguntar, se pueden desconectar ya. No, profe, tenga buen día. Gracias igualmente.